Muy bien. Buenos días. ¿Cómo estáis? ¿Bien? Vamos a continuar con nuestros estudios acerca de la Iglesia. Para los que primera vez venís por aquí, estamos haciendo un estudio acerca de la eclesiología que tiene que ver con la doctrina que estudia o que habla acerca de la Iglesia. Ya llevamos muchas sesiones y si te has perdido alguna puedes acudir allí a internet, en el YouTube, están ahí todas las... ¿Esto no me pasa? ¿Sí? Ahora. Muy bien. Y puedes escucharla. Aquí tenemos los versículos clave, sabéis que estamos aprendiendo, que hablan en relación de la Iglesia. Vamos a tener oportunidad de seguir aprendiéndolos, aún nos quedan algunos meses. Vamos a, si os parece bien, a poder leerlo juntos y para ir memorizándolo también. Dice Efesios 1, 22 y 23, dice que Él sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y Mateo 16, 18, esas palabras que le hace a Pedro, dice: yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Después del último estudio, hace justo 2 semanas, y como me tocaba hacer 2 estudios seguidos, me ha venido bien, porque hoy le tocaría a Joel, pero ellos están ministrando allá en Madrid con su esposa, van a estar esta semana. Y en el último estudio, como sabéis, estuvimos hablando acerca del Espíritu Santo y la Iglesia. Y la verdad que fue bastante largo, es el más largo que he hecho, también por las participaciones que hubo y por algunos inputs que recibí de algunas personas de la Iglesia. Me decían si iba a haber segunda parte, y no iba a haber segunda parte. Pero entendí delante del Señor, ya que no hubo suficiente con 1 hora y cuarto de estudio, ¿no? Poder profundizar y poder hablar aquellos dones del Espíritu que no comentamos en la última ocasión, con una idea clara y un objetivo, es de que podamos como iglesia, como miembros de una iglesia, poder entender cuál es nuestro don, qué es lo que Dios te ha dado de especial para edificar a su iglesia y que podamos ponerlo en práctica. Vamos a completar este tema y vamos a ver esos dones para qué tipo de ministerio podrían utilizarse. Ya dijimos que los dones espirituales eran la forma principal en la que Dios te puede usar en su iglesia. De manera que Dios ha capacitado a cada persona, como dijimos, con un don. Y si recordáis, cuando empezamos los estudios, al principio estuvimos intentando hacer una definición de lo que era la iglesia. Vimos lo que la iglesia no era, intentamos llegar a una definición de lo que era la iglesia, de lo que era la naturaleza de la iglesia, y llegamos a una definición evangélica de lo que sería la iglesia, y dijimos que la iglesia es la presencia unificada y continua de Cristo, compuesta de todas las personas que han confiado en el Evangelio de Cristo. Dijimos que es la iglesia es Cristo en la tierra. Luego, si os acordáis, también estuvimos hablando acerca del propósito de la iglesia. Me acuerdo que una de las preguntas, creo que fue Diana en el último estudio, que ella hablaba, bueno, sí, los dones son para edificar a la iglesia, pero si mis dones están enfocados hacia la gente de fuera,
Bueno, si esos dones cumplen el propósito de la Iglesia, pues son dones que son para edificación también de la Iglesia. Llegamos a un... Es decir, ¿por qué estamos aquí y no estamos en el cielo? ¿Por qué Cristo nos ha dejado aquí en la tierra? Y vimos que el propósito, llegamos a una conclusión, después de ver varios propósitos, dijimos que el propósito de la Iglesia era adorar y glorificar a Dios y gozarse en Él, representando a Cristo por medio del alcance evangelístico, el discipulado, la preocupación social, el compañerismo, la comunión y la santidad. Y este era el propósito de la Iglesia. Para llevar a cabo el propósito de la Iglesia, tenemos o necesitamos ministerios. Y una vez que hemos definido cuáles son los ministerios que necesitamos para llevar a cabo ese propósito, ¿qué es lo que Dios ha hecho para hacer posible llevar a cabo esos ministerios? Y lo que Dios ha hecho es ofrecer a su Iglesia, a aquellos que han creído en Él, al menos un don espiritual. De manera que cuando yo sé o cuando sabemos cuáles son nuestros dones, podemos ejercer los ministerios de la Iglesia y poder así cumplir con el propósito al cual hemos sido llamados. Pero antes de entrar en detalle acerca de estos dones que nos faltan por comentar, me gustaría señalar dos posturas, ya que no lo pude hacer la otra vez, dos posturas acerca o referentes a lo que es un don en cuanto a lo que yo tengo. ¿Qué es un don en cuanto a lo que yo tengo? En primer lugar, hay una postura que es la postura sobrenatural. Esta postura dice que los dones son dones sobrenaturales que Dios me otorga al momento de ser salvo. Una habilidad que yo no tenía antes, pero ahora sí, cuando vengo a Él, cuando soy salvo. Es decir, no sabía cantar, la gente huía cuando me escuchaba cantar y ahora soy tenor. Esto es lo que diría esta postura. Luego hay una segunda postura que dice que los dones es la postura que se llama natural sobrenatural. Lo que dice esta postura es que los dones son tanto talentos naturales que otorga el Espíritu Santo a las personas en el momento de nacer, como también son dones sobrenaturales que el Espíritu Santo otorga en el momento de la conversión. De manera que cuando una persona llega a ser creyente, Dios toma esos talentos naturales que Dios ya le había dado cuando esa persona nació y los utiliza como dones para la edificación y para la ejecución de los ministerios. De alguna manera Dios perfecciona esa habilidad que tú tenías para servir, para edificar a la iglesia. Por ejemplo, imaginaros un cantante famoso que se convierte, Juan Luis Guerra, ¿no? Por ejemplo. Y ahora cuando se convierte, viene a la iglesia y le decimos, bueno, Juan Luis, ahora tienes que buscar cuál es tu don. Porque eso que hacías tú antes, eso de componer canciones, eso era del demonio. Ahora tienes que buscar cuál es tu don. ¿No sería más lógico pensar que esta persona que tenía ese talento natural pueda ahora ser un buen cantante de alabanzas? Sería lógico pensar en eso. Eso pasaría con casi todos los cantantes famosos, salvo con Bad Bunny y otros que estos no saben cantar, ¿no? Pero
Pero lo lógico es pensar cuando una persona viene a Cristo. Sí, si yo tengo que pensar en cómo Dios utiliza primeramente, es decir, cuando una persona viene al Evangelio, cómo Dios puede utilizar a esa persona para bendecir a la Iglesia, lo normal es que las personas empiecen a bendecir de acuerdo a lo que eran sus talentos naturales. Obviamente también puede ser algo sobrenatural, algo que no tenía, pero lo normal sería que Dios utilice eso que yo ya era, que Él ya me había dado cuando vengo a Él para edificación de su iglesia. De manera que, por ejemplo, los que estáis aquí, no sabes cuál es tu don, no sabes cuáles son tus dones. Si había algo innato en ti antes de conocer al Señor, si eras muy servicial, si eras muy misericordioso, si te gustaba mucho ayudar a los demás, exhortar, enseñar, por ahí seguramente vas a encontrar cuál es tu don. Solo pondríamos como algo sobrenatural, como dijimos también la semana pasada, lo que serían los dones espectaculares o las señales sobrenaturales. Como decíamos en el último estudio, estos serían algo que no está en absoluto relacionado con lo que yo era, con las habilidades o con la personalidad de las personas antes de conocer al Señor. Y vamos a ver, como digo, estos dones en la última. Obviamente vamos a ver los dones que salen referidos en la Biblia. Ya dijimos que hay personas que no saben decir cuántos dones hay, porque la Biblia menciona unos cuantos, pero tenemos motivos para pensar de que esa lista no es una lista exhaustiva, en el sentido de que, por ejemplo, solo el don de profecía se repite en los 4 textos que estuvimos leyendo las semanas anteriores. Los 4 textos que hablan acerca de los dones, solo un don se repite. Hay otros que solo se repiten en 2 listas y hay otros que solo salen en una lista. De manera que si Pablo o hicieron unas listas y las listas no era siempre la misma, podemos pensar que no eran listas exhaustivas. Pero ya os digo que no podemos afirmarlo con certeza. En la clase anterior, si os acordáis, hicimos alguna mención acerca de lo que era el don de apostolado, el de profecía, el de sanidades o milagros y el de las lenguas, ¿vale? Así que si te lo perdiste, pues tienes que acudir ahí. No vamos a volver a entrar en estos pasajes. Así que vamos a entrar, como digo, ya en materia y vamos a ver los dones, Efesios 4:11, si os acordáis, aparte de cuando dice Dios estableció a unos apóstoles, Efesios 4:11 dice a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas. ¿Cuál es el don de evangelismo? Por definición, sería la habilidad y el deseo, fijaros, la habilidad y el deseo en enseñar y presentar el Evangelio con claridad y creatividad, siendo sensible a la situación y a las necesidades del oyente. Estas son personas que tienen la capacidad de iniciar de forma natural una conversación o una relación con personas desconocidas y tienen un interés en las personas que elimina cualquier temor innato y que hace que el no creyente, el que no cree, se sienta cómodo en su presencia. Es una persona que no se desanima cuando el incrédulo rechaza el mensaje y anima a tomar
una decisión de seguir a Cristo. Este sería el don de evangelista, de evangelismo. ¿Cuál sería el ministerio? Pues el ministerio sería todo lo que tenga, todas aquellas actividades que están relacionadas con el alcance evangelístico de las personas. Obviamente todos somos llamados a evangelizar. El mandato de ir por todo el mundo y predicar el evangelio es a toda criatura, a toda persona que ha venido a Cristo. Y evangelizar es mucho más que mostrar una vida cristiana consecuente ante el no creyente. Y hay personas que estaréis de acuerdo conmigo que esto les sale de forma natural. De establecer esa conversación. Me vais a permitir que había una persona en esta iglesia, que era anciano de esta iglesia, que tenía el don de evangelista. De hecho, hay muchas personas que estáis aquí que yo no os conocería si no fuera porque esta persona que os predicó el evangelio. Era nuestro querido hermano Jesús Huerta, obviamente. Siempre recordaré el día que fui con mi cuñado, Javier, hermano de Eli. Él decidió, abandonó los caminos del Señor. Me acuerdo que tuvimos que ir a recoger el coche de mi suegro a su taller, que ya estaba listo, desde el momento que entramos por la puerta hasta que nos fuimos, no cesó de predicarle el evangelio a mi cuñado. Dice que hay un estudio que dice que las iglesias que más crecen son aquellas en las que el pastor tiene el don de evangelista. Todos somos llamados a evangelizar, pero hay personas que esto les nace de forma natural. Otro don es el del pastor. También en Efesios 4:11 y en Tito 1:6-9 y 1 de Timoteo 3:1-7 se dicen las características que tendría que tener un pastor. Esta es un don para guiar, para cuidar, para proporcionar alimento y proteger el sector de la manada de Dios que le ha sido confiada. Literalmente sería aquel que conduce a las ovejas. En Hechos capítulo 20, Pablo está hablando a los ancianos de Éfeso. Hechos 20, versículo 28. Pablo habla, como digo, a los ancianos de Éfeso y les dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, el cual Él ganó con su propia sangre. Y las palabras obispo, las palabras anciano o pastor en estos textos son equivalentes y se refieren, como dice el versículo 7, hizo llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Como veis aquí, este don tiene que ver con la habilidad y el deseo de pastorear a un grupo de personas, cuidándolas y guiándolas, mientras les enseña y les exhorta con la palabra de Dios. Este don tiene que ver con cuidar y con velar por todos los aspectos del bienestar espiritual de los creyentes. El don de pastor. Ministerio, pues obviamente cualquier persona que tiene este don puede participar en cualquier tipo de ministerio. Por eso dicen que los pastores tienen que hacerlo todo, ¿no? Ellos pueden funcionar en cualquier ministerio. Más dones. Más dones. Primera de Corintios menciona en la lista de Pablo allí en Primera de Corintios capítulo 12, Pablo menciona un don
que parece un poco de sorpresa, que es el de, versículo 9, dice que a otro le dio fe por el mismo Espíritu. Pero bueno, no somos todos creyentes. No tenemos ya fe. ¿A qué se está refiriendo Pablo con el don de fe? Pues obviamente este don es distinto a la fe que salva, a la fe salvífica, a la que todas las personas hemos recibido para poder acercarnos a Cristo. Esta fe, por definición, tiene que ver con esa capacidad dada por Dios para poder creer en su poder en circunstancias especiales. Es una habilidad sobrenatural de confiar en Dios en circunstancias extraordinarias. Y seguro que conoces o conociste a alguien que dijiste, wow, qué fe. ¿Sí? Yo conozco gente así. Dice, wow, qué fe. Esa habilidad para confiar, a pesar de las circunstancias, seguir descansando en Dios. Creo que este don es vital para la obra misionera. Seguramente has leído historias misioneras y si hay algo que caracteriza a estas personas, son su fe. La fe que ellos tenían para confiar. Y no tenían qué comer y oraban al Señor y le picaban a la puerta de su casa y les traían comida. Ministerio, aquellas personas que tienen esta habilidad especial de fe, de confiar en el Señor en cualquier circunstancia, obviamente un ministerio sería todos aquellos que tienen que ver con el cuidado de los miembros. Para poder exhortar, para poder animar a aquellos miembros cuando están pasando por circunstancias difíciles. Te viene esta persona que tiene este don. Te exhorta y te anima y te ayuda. Cuidado de los miembros. Muy bien, ¿vais bien? Seguimos. Si tenéis alguna duda lo podéis comentar. Discernimiento de espíritus. Sigue diciendo el texto de 1 Corintios 12. A otro fe, a otro, el versículo 10, a otro le dio discernimiento de espíritus. Este don es la habilidad extraordinaria, tal y como se menciona en la Biblia. Es la habilidad extraordinaria para identificar si una enseñanza proviene de Dios o proviene de alguna otra fuente. Es decir, este don servía para distinguir entre lo que era una revelación verdadera y lo que era una revelación falsa. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 2, si vamos allá, en el mensaje a la iglesia de Éfeso, Apocalipsis 2, versículo 2, ¿alguien que lo pueda leer? Has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Cuando en los tiempos apostólicos, cuando aún no estaba definido el canon de la Escritura, el canon bíblico, este don era necesario para saber si una enseñanza era verdadera o era un falso apóstol, o era un falso profeta, un falso maestro. Sabéis que en el Nuevo Testamento se habla acerca de los falsos profetas, los falsos maestros. ¿Cómo podía la Iglesia identificar o distinguir entre lo que era verdad y lo que era una herejía?
Este don suplía esa necesidad. Si entendemos que ya no puede haber nuevas revelaciones, este don sería innecesario hoy. De manera que hoy el discernimiento espiritual pasa por conocer, por estudiar la Biblia, para saber si lo que nos están enseñando es verdad o no lo es. Yo os animo al estudio personal profundo de la Biblia, para saber si os estoy engañando o no. Ministerio, este era un ministerio obviamente encaminado a lo que tiene que ver con la enseñanza y con el discipulado. Seguimos. El don de servicio o de ayuda. En Romanos, pasamos a la lista de Romanos 12. Romanos 12, 7 dice, y si el de servicio, en servir. De manera que está el don de servicio. ¿Cuál es este don? Pues esta es la habilidad y el deseo de servir en ministerios que usualmente suceden detrás del escenario, entre bambalinas, asistiendo a otros en el trabajo de la Iglesia. Este don, las responsabilidades concretas de este don tienen que ver más con labores cotidianas y no tanto con labores espirituales. Creo que este don es un don básico que todo creyente puede poseer. Uno viene a la iglesia y se da cuenta que la iglesia está limpia. El Señor, cuando nos fuimos el domingo, mandó un ángel y limpió la iglesia. Bueno, mandó un ángel, pero tenía cuerpo humano. Venimos el domingo y resulta que la mesa está puesta. ¿Por arte de magia? Vemos que había algo que se rompió y venimos al domingo siguiente y eso ya está reparado. Vemos a personas impedidas que no pueden venir por sus propios medios a la iglesia, pero venimos a la iglesia y vemos que están sentadas en la iglesia. Qué bueno el Señor que las ha traído. Las ha traído, pero alguien ha ido a buscarlas. El don de servicio y de ayuda es básico y creo que todo creyente puede poseerlo. Y el ministerio, obviamente, el ministerio de servicio y de ayuda puede participar en cualquier ministerio. En todos los ministerios hacen falta personas que sirven, que ayudan. Seguimos adelante, sigue diciendo Romanos 12, 7, el de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza. El don de la enseñanza. El don de la enseñanza tiene que ver con esa habilidad de transmitir y de explicar la verdad de la Escritura de forma clara y efectiva, trayendo como resultado un crecimiento en comprensión espiritual de las personas que lo están escuchando. Es decir, para que los creyentes que están escuchando esa enseñanza entiendan y la pongan en práctica. Esas verdades que se han aprendido.
De manera que el maestro no solo informa, el maestro transforma a las personas. Este don puede aplicarse en lo que sería para enseñar a nivel académico, en un estudio bíblico, en un instituto bíblico, o también para enseñar a nivel dominical. O sea, ya sabéis lo que es este don, ya podréis valorar si los tenemos o no lo tenemos. Ahora, eso sí, si yo tengo el don de la enseñanza, no es por arte de magia que yo me puedo poner a enseñar directamente. Este don requiere de una preparación personal y profunda en el estudio de las Escrituras. Y luego la habilidad que yo tengo para enseñarlo, para transmitirlo, va acompañada de esta preparación que yo he tenido previamente. No es que me toca predicar, el Espíritu me dirá lo que tengo que decir. Me tengo que preparar, tengo que profundizar. Y entonces, si sé transmitirlo de forma clara, que esto siempre es a los que enseñamos es lo que más nos cuesta, saber si estamos siendo claros a la hora de transmitirlo, para que la congregación lo pueda entender. Y poder, como decíamos, no solo informar, sino transformar la vida de las personas. ¿Qué ministerios podrían estar implicados las personas que tienen este don? Obviamente en la enseñanza y en el discipulado, y también en la adoración. También se puede enseñar por medio de la adoración y de la alabanza. ¿Bien? ¿Sí? Estáis muy callados hoy. No sé si estáis. Sí, se puede preguntar. Sí, venga. Bueno, si es algo relacionado con el don en el que estamos, lo digo porque os lo... Ah, vale, no quieres cortarme, vale, muy bien. Pues entonces seguimos y luego al final dice, el don de exhortación, también en 12.8, Romanos 12.8, dice el que exhorta, de manera que hay un don de exhortación, que lo haga en la exhortación, que lo haga. Este don, como veis ahí, tiene que ver con motivar a otros creyentes poseyendo una habilidad especial para reconocer las fortalezas y las debilidades de alguien y animándole en sus aspiraciones. La palabra en griego que usa aquí Pablo es la palabra parakaleu, y esta palabra puede traducirse como consolar, como implorar, como rogar o como aconsejar. De manera que la exhortación no solo incluye el acto de amonestar o el acto de corregir a alguien, sino que también incluye el aspecto de consolar, de animar, de motivar. Y este don se puede ejercer desde un púlpito, en una predicación, o también puede ser en un ambiente más íntimo, con una persona, con un solo creyente o con un grupo reducido de personas. De manera que la exhortación tiene dos vertientes. Por un lado, la motivación, que puede ser motivar con palabras de afirmación, o puede ser motivar con la presencia, es decir, estar ahí acompañándole. Con palabras de afirmación o con la simple presencia. Y también tiene la vertiente de exhortación, es decir, exhortar diciendo la verdad, aunque duela, y exhortar al reconocer el pecado en la vida de otros. El que tiene este don tiene esta habilidad natural para hacerlo. Y no es recriminar. Es reconocer el pecado de la persona y animarle y motivarle.
Seguro que si tienes que hablar con alguien sobre algo, buscas una persona que tenga este don y te anima, y te apoya, te motiva y te exhorta también. Ministerios, las personas que tienen este don pueden participar en todos aquellos que tienen que ver con la enseñanza, el discipulado, también con el cuidado de los miembros, todas aquellas actividades también que tienen que ver con el compañerismo o la comunión, y también se puede exhortar desde la adoración. ¿Sí? Espero que estéis pensando en personas. Y luego quizá puedes hablar con alguien que no sabe cuál es su don y dice, pues yo veo en ti esto. 8. El don de repartir o dar. Dice Romanos 12:8 también, dice el que reparte con liberalidad. Este don tiene que ver con la habilidad y el deseo de compartir sabiamente nuestros recursos propios para el bien de otros. Este don se ha de hacer con sencillez, como dice aquí, con liberalidad, es decir, con sencillez y sin esperar recompensa. Personas, seguro que habéis conocido personas que están dispuestos a desprenderse de lo demás. Leíamos esta mañana la mujer que se desprendió de aquel perfume. Comparten sabiamente sus recursos para el bien de los demás, con sencillez y sin esperar recompensa. Los ministerios para las personas que tienen este don tienen que ver con el cuidado de los miembros, todas aquellas actividades y todas aquellas actividades también que tienen que ver con el alcance evangelístico también. Espero que cuando acabemos de aquí tengamos un poco más claro todos estos tipos de dones y dónde podríamos ponerlos en práctica. El siguiente, el 9, es el don de liderazgo. Este lo encontramos en la lista de Romanos 12:8 y también en la lista de 1 de Corintios 12, en este caso en el versículo 28. Yo voy a leeros el de Romanos 12:8 y pediré que alguien lea el de 1 de Corintios 12:28. Dice, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud. ¿Alguien que pueda leer el de 1 de Corintios 12:28? Los que administran. En Romanos, la palabra que utiliza, hemos leído, la han traducido como el que preside. Esta palabra, el significado, tiene que ver con el que encabeza. El que encabeza. Y la palabra en 1 de Corintios, que han traducido como el que administra, tiene que ver con el significado, sería el de timonel, del timón de un barco. De manera que el que encabeza o el que lleva el timón tiene que ver con el don de liderazgo. El que preside, el que administra, se refiere al don de liderazgo. Y esta es la habilidad de administrar sabiamente los detalles necesarios de una o más áreas dentro de la iglesia local o del cuerpo universal de Cristo. Los que lideran. Este sería el don. Y el ministerio, obviamente, estas personas que tienen este don pueden servir en cualquier ministerio también. En todos los ministerios. Hacen falta personas que tienen este carácter de liderar, de administrar sabiamente lo que se nos ha confiado. Por último, si luego echáis en falta alguno, yo os puedo dar mi razón,
de por qué no los voy a comentar. Si no los echáis en falta, pues nada. El don de misericordia. Romanos 12:8 dice, el que hace misericordia con alegría. Y vuelvo, y seguramente estáis pensando en personas que tienen este don. Es esa habilidad para manifestar con regocijo, compasión, sensibilidad y comprensión hacia aquellos que sufren física y espiritualmente, trayendo como resultado el consuelo de los demás. Este es el don de misericordia. Aquellos que manifiestan que les sale natural esa compasión, esa sensibilidad, esa comprensión hacia aquellos que están sufriendo física o que están sufriendo espiritualmente, y el resultado es el consuelo para los demás. Son personas que tienen la capacidad de identificarse con el dolor y la necesidad de otros. Personas que empatizan con estas necesidades, ya sean materiales, ya sean físicas, ya sean necesidades emocionales, y tienen el deseo de ayudarles en lo que les sea posible. ¿Conoces a alguien así? El ministerio de las personas que tienen el don de misericordia está enfocado a todas aquellas actividades que tienen que ver con el cuidado de los miembros también. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta aquí de los dones? Sí. Muy bien. Pues en la lista de dones, el don en el canto no aparece. Pero hemos dicho al principio que tenemos motivos para pensar que estas listas que aparecen en la Biblia no son exhaustivas, porque Pablo no repite los dones. Si los dones fueran estos 15, estos 16, 18, seguramente saldrían en las 4 listas, y entonces sabríamos que solo son esos. El del canto no sale. Hay una persona que dice que hay más de 30 dones, y entre ellos está el canto. Yo creo que es un don, porque hay personas que ministran, y es un ministerio, el ministerio de la adoración y de la alabanza. Cuando los primeros cristianos se juntaban, dice que hacían canciones y cantaban y adoraban a Dios. Pero claro, bíblicamente yo no puedo hablar del don del canto o otros porque no aparecen en la Biblia. Si tenemos que pensar, obviamente hay personas, como hemos dicho, que tienen este talento natural que obviamente la imagen de Dios está impresa en los hombres, ¿sí o no? ¿Sí? Dios los hizo al hombre como a su imagen y semejanza. Cuando el hombre pecó, esta imagen se distorsionó, pero en las personas sigue habiendo la imagen de Dios. Sí. Sí. Bueno, cuando hemos hablado de la exhortación, hemos dicho que quien tiene este don, uno de los ministerios en los que puede participar es en la adoración, porque con la adoración se exhorta y se enseña también. Sí.
Sí, pero hay personas que no son creyentes y tienen este don, o sea, tienen este talento. Cuando Dios alcanza a estas personas, sí. Cuando Dios alcanza a estas personas, el Espíritu Santo, ¿qué hace? Transforma ese talento que el Espíritu ya le había dado a esa persona y lo utiliza para bendecir a su iglesia. Y ahora se convierte en un don, ese talento. Hay dones sobrenaturales. Claro, los que tuvieron el don de apostolado no eran apóstoles cuando nacieron. Fue un don sobrenatural. Bueno, José. Sí, sí, yo también lo creo. Bueno, la enseñanza no es esto solamente. ¿Vale? Claro. Enseñanza, hay muchos ámbitos de enseñanza.
Sí, sí, y lo que tú decías de la fe, aquí en Romanos 12 habla de la medida de fe y que hay dones que se dan en base conforme a la medida de fe que has recibido, pero cuando habla del don de fe, que otros han recibido fe, como decía José, a medida que yo voy avanzando, es decir, cuando yo no era escéptico en creer cosas porque no lo entendía, pero yo viví algo o en alguien donde yo observé o comprobé esa fe, pues claro, mi fe empieza a crecer. Y Dios puede formar el don, puede seguir formando el don en su iglesia y capacitando a las personas para ello. Sea el de fe, sea el de misericordia. Y al final, lo que creo que los dones que tenemos, y ahora vamos a hablar de algo importante acerca de los dones que tiene que ver con el peligro de los dones espirituales, es que los dones se tienen que usar. Brenda. Sí. Pues estamos siendo negligentes. En serio, sí. Bueno, y están las dos partes. La persona que desea, pero no tiene la habilidad. Puede ser un poco de resumen lo que estáis apuntando, algo que me parece tremendamente importante, no más importante de lo que se está diciendo. Cuando yo era joven, estuvimos en un retiro de jóvenes y hubo un gran dilema que era preguntarnos qué diferencia había entre un ministerio y un servicio. ¿Qué dice la palabra del Señor? Y la conclusión fue cuando acabamos, el que nos enseñaba nos dijo, mira, no vengas con milongas y olvídate de que ese es tu servicio o es un ministerio. Y voy a intentar explicarlo lo más rápido posible. Lo importante no es saber, fíjate lo que te digo, no es tan importante saber cuál es tu don, no es tan importante como tu don, sino cuál es tu corazón para ejecutar el don. Voy a decir una cosa. Hace unos años, el Consejo Nacional era
para que veáis que si alguien tiene alguna duda, que somos de carne y hueso, y a veces de carne dura y huesos duros, nos confrontamos a decirnos, Jacobo 1 estado, a decirnos entre los 5 cuál es el don que veíamos el uno del otro. Hicimos algo muy sencillo, cogimos una hoja y apuntábamos el nombre de cada uno de ellos y apuntamos los dones. ¿Sabéis cuál fue la conclusión? Yo recibí de 4 y cada hermano entendéis, ¿no? Lo que hicimos. Fue sorprendente, porque los dones los reconocen los demás, no te los reconoces. Y la prueba palpable es tu corazón. ¿Cuál es mi corazón a la hora de desarrollar los dones? Olvídate que ese es un don natural, que es un don espiritual. Olvídate, hermano, hermana. Tu corazón, mi corazón. Da gloria al Señor. Si lo que estoy haciendo es intentar darme gloria a mí, ya, dile lo que quieras. Un don espiritual, un don natural, lo que tú quieras. Pero no nos quedemos en eso. Hoy el estudio viene para confrontarnos a estás ejercitando el don que el Señor te ha dado y que a lo mejor tú no conoces y que no te puedes parar. ¿Tú quieres saber cuál don tienes? Ejercítalo. El Señor te da la respuesta. Bueno, sí. Bueno, yo quiero apuntar algo. Lo que ha dicho Isaac, lo que ha dicho José, lo que ha dicho Brenda, estoy de acuerdo con ellos. Y quiero hacer un aporte, ¿no? Gran parte del crecimiento de la iglesia, gran parte del crecimiento de la iglesia en el sentido de los dones, ¿no? Porque la iglesia está para que, los dones están para que, lo que hemos hablado, ¿no? Para que sean ejercitados aquí. El deseo, como decía Brenda, el deseo de yo querer ejercer ese don, parte principalmente de algo muy importante. Si nosotros nos vamos a la iglesia, a la primera iglesia primitiva, ¿cómo creció esta iglesia? ¿Cómo se fue ejercitando esta iglesia? Y yo veo dos aspectos muy importantes. Ya luego está el deseo que yo tengo personalmente. Pero para el crecimiento de la iglesia, nos podemos ir a la iglesia primitiva, y gran parte de la responsabilidad del crecimiento de la iglesia eran los ancianos, los que estaban allí enfrente. Hubo un servicio, hubo un servicio cuando estas personas fueron a los apóstoles y dijeron, oye, las viudas están siendo desatendidas, ¿no? Allí hay un ministerio, hay un servicio, se están desatendiendo las viudas. ¿Y qué dijo Pedro? Dijo, hey, busquemos a 7 hombres llenos del Espíritu Santo, porque nosotros no podemos dejar la palabra de Dios y la oración. Eran dos aspectos muy importantes en los cuales la iglesia crecía. Y eran los ancianos, los que estaban allí, que le dijeron, Pedro dijo, vale, está bien, hay un servicio que estamos descuidando, pero nosotros no podemos descuidar lo esencial, la oración y la palabra de Dios. Entonces, cuando tú tienes la oración y la palabra de Dios, la iglesia crece. El ministro, el pastor, los ancianos imparten eso. El que está sentado, Dios va a orar y le va a poner el sentir, le va a decir, oye, necesitas entrar a la palabra de Dios, necesitas escudriñarla, porque tú tienes un don. Entonces tú sales allí y ya, y Dios lo hace. Pero son dos aspectos muy importantes. Bueno, vamos a finalizar. Ah, sí, venga, va. Pero yo cuando veo la Biblia, cuando habla de los dones, lo que veo es una dependencia, no una suficiencia. Dios no te da un don para yo soy el que abarco todo, sino porque realmente habla del cuerpo que necesita. Correcto. O sea, porque si una persona realmente hiciera todos los dones, o sea, al final necesita el resto de ellos. Entonces yo creo que es una dependencia tanto de Cristo, porque es la cabeza, como dependencia entre nosotros. Entonces creo que es una cosa práctica y precisamente dependemos también de los demás para que los confirmen. Porque hay gente que dice, no, el Señor me ha llamado a hacer un ministerio a África. Pero ¿quién te ha confirmado eso? ¿No? A lo mejor tienes un deseo porque necesitas creerte un poco más, ¿no?
sangre de su hijo derramada en nosotros, porque nosotros naturalmente somos incapaces por la condición de pecado. Vamos si os parece, me habéis quitado el último punto, lo habéis ido comentando, pero bueno, ahí está la confirmación. Peligro de los dones espirituales. 1. Rehusar a participar en otros ministerios debido a que no involucran tu don o tus dones. No, yo no barro la iglesia porque yo soy evangelista. No deberíamos restringir nuestra participación en otros servicios porque no sea nuestro don. El don es nuestra función principal, pero no debe de restringir al creyente de ninguna otra área de servicio. ¿Sí? Ese sería un peligro, rehusar a participar. Otro sería el de pensar que ciertos dones son más necesarios que otros. Primera de Corintios 12, 20 al 25 dice, pero ahora somos muchos los miembros, pero el cuerpo es solo uno. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y lo que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que pensar que hay dones más necesarios que otros es un error. Y menospreciar a otros por los dones que yo tengo o que él no tiene, están quitándole el propósito de los dones, porque todos son necesarios. Y por último sería la arrogancia, como comentaba Isaac, la arrogancia respecto a mi don. Esto, cuando yo presento esa arrogancia, viola el principio de Primera de Pedro 4, Primera de Pedro 4:11, cuando dice que si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, que si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado. De manera que si el resultado de ejercer mi don no está siendo que Dios sea glorificado, no estoy usando correctamente mi don, mis dones. Y vamos a terminar con esto, y tengo yo aquí una lista. Dice, bueno, la mayoría de los dones solo son exclusivos del pastor o los ancianos. Es decir, bueno, eso es cosa de los ancianos o eso es cosa del pastor. También por comodidad de las propias ovejas, ¿no? sí, eso lo dijimos en el otro estudio, lo estuvimos comentando también. Bueno, he querido sacar, porque dice, bueno, ahora, ¿y aquí en la iglesia dónde puedo yo servir? Sé cuál es mi don, hay personas que me están reconociendo que este es un don que yo tengo, ¿dónde lo puedo poner en práctica? Pues bueno, necesitaríamos saber cuáles son los ministerios o servicios que llevamos a cabo en esta iglesia. Y aquí tenéis algunos: servicio dominical matutino, la reunión principal de la iglesia, el ministerio de escuela dominical, ministerio de la cena del Señor, de la enseñanza, de oración cada jueves, el grupo vida los miércoles, el estudio bíblico y de comunión, que era el discipulado que se hacía los viernes, que ahora es un estudio bíblico, discipulados que se hacen individualizados, ministerio de cuidado pastoral, el ministerio de ancianos o liderazgo, el ministerio digital, personas que se dedican al ministerio digital. Quizás si hubiera más personas se podría hacer más alcance quizá hacia afuera.
teniendo más presencia quizás en las redes sociales, pero a lo mejor las personas que están llegan a lo que llegan. Quizás si hubiéramos más personas comprometidas, podríamos alcanzar a más personas. Ministerio de Niños, Ministerio de Adolescentes y Jóvenes, el Splai de Club Tiempo Libre, que sabéis que se hace los miércoles, alrededor de 30 niños que no conocen al Señor, que viven en familias que no son creyentes, que están recibiendo testimonio de la palabra cada miércoles. Qué bueno sería quizá que hubiera personas para que no solo se hiciera el Splai el miércoles. Hace falta manos, hace falta personas. Campamento de verano de Club Tiempo Libre, ministerio de esta iglesia también. Ya pronto empezaremos a dar información del próximo campamento y hacen falta personas que quieran poner en práctica los dones y servir. El ministerio de alabanza, ministerio de matrimonios. Tenemos a personas que están llevando a cabo ministerios con matrimonios, aparte del consejo pastoral. Ministerio de lectura y de librería. Ministerio haciendo iglesia. El de administración y contabilidad. Hay, ¿sabéis? Las de cuestiones que se tienen que administrar y contabilizar de las ofrendas que se reciben. Eso es un trabajo. Y si hubiera, y seguramente próximamente nos va a venir más trabajo a la persona que haga esta función. Y quizá hace falta personas que saben que tienen la habilidad natural de gestionar esto y poder también comprometerse en ello. Las clases de inglés de los jueves, los retiros de iglesia, las conferencias de aniversario, ministerio de varones, que no estaba antes y que ahora quiere empezar. Servicio de limpieza, desayunos dominicales, servicio de ujier. Cuando llegas aquí y hay una persona que dice, siéntate aquí. Mantenimiento y obras locales. Oh, aquello que estaba roto y ahora ya está arreglado. Pues hay personas que lo hacen. Mantenimiento de la terraza. Transporte y acompañamiento a mayores, a personas impedidas. Visitación de enfermos. O sea, hace falta personas también que quieran, que tengan ese don de darse, de visitar. Y ahí tengo puntos en blanco. Echo de menos ministerio de mujeres. Echo de menos ministerio para la tercera edad. Coger a las personas de la tercera edad y un domingo al mes quedarse con ellas aquí a comer y estar un tiempo con ellos. Por decir algo. Ministerio de solteros. ¿Os dais cuenta del alcance cuando las personas entienden la necesidad en la iglesia y se ofrecen a servir y poner en práctica lo que Dios les ha dado? ¿Hasta dónde podríamos alcanzar? Ministerios externos que no son propiamente de la iglesia, pero donde hay personas en la iglesia que están implicadas en estos ministerios. Tenemos la obra social de Robados. Personas que van allí a servir, a dar de comer, ropa a personas necesitadas. Evangelización en prisiones. Administración de la Casa Berea de Colonias. Tenemos nuevos ministerios en proyecto. Gracias a Dios por ello. Pero el ministerio de puertas abiertas en Jaume Roig, el deseo de poder tener estas puertas abiertas cada día y predicar el Evangelio. Pero si solo hay una persona que se compromete en este ministerio y esta persona solo puede abrir los miércoles de 10 a 1, pues el ministerio de puertas abiertas toda la semana en Jaume Roig se va a quedar en ministerio de puertas abiertas solo el miércoles de 10 a 1.
Podcast, evangelización también, que se quiere hacer un podcast para también evangelización. Y más proyectos. Iglesia, ¿qué queremos enseñar con esto? Hay sitios donde hace falta servir y más cosas que se podrían hacer. Solo hace falta el compromiso de las personas, la disposición, la disponibilidad. Entender como entendieron todos aquellos que fueron llamados por el Señor, aunque ellos no querían, que el Señor los está llamando. Así que si todavía no sabes cuál es tu don, habla con otros. ¿Qué ven ellos en ti? Empieza a servir y quizá haya otros que te digan, no, este no es tu don. O estoy siendo bendecido por ti con esto que estás haciendo. Quizá el Señor te va a mostrar que ese es tu don y que lo puedes poner a disposición de la iglesia. Amén. Amén. Nos dejó una tarea como iglesia que yo creo que sería bueno plantearla de nuevo y hacerla. ¿Qué fue? Que escribieras en un papelito el don que tú ves en tu hermano y se lo hicieras llegar a través de otro o tú directamente, pero sin nombre, todo en anónimo. Solo para estimular un poco a aquel que quizás, esto que hemos estado hablando, lo tengo, no lo tengo, no lo sé, quizás yo veo en ti un don que tú no eres consciente. Mi papelito te podría decir, mira, eres esto, y esto podría estimular a esto que estás diciendo. Entonces, yo creería que podríamos retomarlo así y el próximo domingo de una forma muy natural, que haya visiblemente un intercambio de papelitos, pero donde digamos a uno o a más hermanos, yo en ti veo esto, úsalo y glorifica al Señor para que sigamos creciendo y fortaleciéndonos. No es tarde para hacer la tarea. No es tarde, ¿no? No es tarde. También es difícil ver un don en alguien cuando no ves a esa persona servir. Porque yo hay gente aquí que yo le puedo decir cuál es su don. ¿Cuál es el don que yo veo en ellos? Porque los veo servir. Porque cuando me hablan me transmiten paz. Me exhortan. Y yo le puedo decir, tienes el don de exhortar. Tienes el don de misericordia. No quería robar tiempo y aparte estoy un poco afónica, pero es que si me quedo callada me voy a arrepentir. Estaba pensando, Qué bueno, qué bueno. Qué bueno. que quería contar una experiencia. Llevo mucho tiempo de creyente y el tema de los dones es un tema que me llamaba. Empecé sirviendo en la escuela dominical, me di cuenta que no era mi don. Me llamaba mucho el tema de la alabanza y desafinaba, me iba de compás, como me encantaba la música, me quedaba embelesada y no entraba cuando tenía que entrar. No era mi don. Probé con el tema de la enseñanza, pero es que me tenían que enseñar primero a mí, no era mi don. O sea, ¿qué quiero decir con esto, hermano? Quizás tienes que probar. Si no te atreves a probar, empieza porque se te puede hacer tarde, ¿no? Entonces yo probé en muchas áreas hasta que encontré que algunas eran igual, talentos naturales que el Señor me había dado, donde ahora me encuentro que estoy gozosa y feliz de servir al Señor lo que estoy sirviendo, y en algunas otras que seguramente voy a probar para ver si el Señor también me ha dado un poco. Pero si no probamos, no lo vamos a saber. Lo más bonito es saber que el Señor está usando. Y yo doy muchas gracias al Señor porque me está usando. Yo ahora me uso en muchas más cosas, salud y corazón. Amén. Ojalá todos pensáramos igual. Bueno, han dado de sí, el estudio. Y era solo una clase, ya se hizo larga la primera. Perdonad por el tiempo, yo entiendo que es muy largo. Este típico mensaje que no escucharías en YouTube porque ves que dura 1 hora y pico, ¿vale?